Damas y caballeros, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestra conferencia Jueves Archivístico 2026, titulada Gestión del Documento Electrónico y Metadatos Mínimos Interoperables. Mi nombre es Luis Ángel Romero. En esta oportunidad les estaré acompañando en calidad de moderador y para ello daré lectura a mi hoja de vida. Soy licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titulado en la carrera técnica profesional en Archivística de la Escuela Nacional de Archivística. Cuento con diplomado en Gestión Documental y Tecnología para Archivos por la Universidad Ricardo Palma. Y desde el año 2013 vengo laborando en el sector público. He trabajado en archivos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Unidad de Gestión Educativa Local 03. Asimismo, he participado en la implementación del archivo central de esta última entidad. Actualmente me desempeño en el puesto de analista de la Unidad Funcional de Supervisión y Control de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas del Archivo General de la Nación. A continuación, les hago llegar el saludo especial y cordial del jefe institucional del Archivo General de la Nación, el doctor Jorge Ortiz Sotelo, así como también el saludo del director de la Escuela Nacional de Archivística, José Antonio Reina Ferreiros. Antes de dar inicio a la conferencia programada para el día de hoy, les comento que en los comentarios, en el chat de la transmisión del Facebook y al término de la misma, encontrarán un enlace de registro de asistencia que deberán llenar y completar con sus datos personales y además deberán responder dos preguntas relacionadas con las ponencias. Al completar dicho registro, formulario, estarán confirmando su participación y asistencia a la conferencia y tienen un plazo máximo de 72 horas para completar el formulario y responder el cuestionario indicado. Sin más preámbulos, presentaré a los especialistas que nos acompañarán esta noche, quienes expondrán sobre la temática que hemos propuesto para el día de hoy. Ellos son la doctora María José Bravo. Es doctora en Documentación, Archivos y Bibliotecas en el entorno digital y máster en Archivos y Bibliotecas con formación en Sistemas Informáticos. Trabajó en la Biblioteca de la Escuela Politécnica Nacional y fue becaria en el Tribunal Constitucional de España en el año 2024. Actualmente es representante nacional de Ecuador en el Comité Directivo Geri Beau Ala. Es docente a tiempo completo en Archivística y Bibliotecología en la Universidad Técnica de Manabí y otras instituciones de educación superior nacionales como internacionales. Ha participado en la elaboración de la norma técnica de descripción archivística. Por otro lado, la magíster María Eugenia Viloria Ortín es licenciada en Información y Documentación y abogada con maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos y maestría en Gerencia de las Finanzas y de los Negocios, con diplomados en Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos, en Gestión Documental y Administración de Archivos y en Gestión Pública. Además, con especialización de componente docente para docencia universitaria, actualmente se desempeña como directora de la Dirección del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica Sede Sapientiae. También nos acompaña el doctor Félix Alberto Atúncar Quispe. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Gestión Pública, máster en Gerencia Pública y egresado del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Especialista en Archivística y Gestión Documental, con formación complementaria en Gobierno Digital, Transformación Digital, Innovación Pública y Modernización del Estado. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la conducción, fortalecimiento e implementación de políticas y procesos de gestión documental y archivística en entidades del Estado peruano. Ha desempeñado cargos directivos en el Archivo General de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, liderando iniciativas de transformación digital, preservación documental, administración de archivos, transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, desarrolla actividades de docencia, capacitación y difusión académica en materia archivística, gestión documental, transformación digital y gobierno digital, participando como ponente en diversos eventos especializados a nivel nacional. Su labor se orienta a promover la innovación, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos y la modernización de la gestión documental en las entidades públicas. Seguidamente les explicaré la secuencia de la conferencia, la que estará dividida en dos fases.
La primera fase será la ronda de exposiciones, donde cada ponente tendrá un tiempo máximo de 25 minutos para su presentación. Y la segunda fase consistirá en la ronda de preguntas, que abarcará la formulación de preguntas para cada ponente, las cuales recogeremos a través del chat, los comentarios del Facebook. Acto seguido, daremos inicio a la primera fase, ronda de exposiciones. Iniciaremos con la conferencia y con la presentación y ponencia a cargo de la doctora María José Bravo, cuyo tema es Seguridad Digital del Documento Electrónico. Tiene usted 25 minutos para hacer su presentación. Puede compartir pantalla. Muchísimas gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Agradezco la invitación a este importante evento para poder presentar este tema de gran relevancia. Vamos a comenzar. Bueno, como ya lo dijeron, el tema que vamos a abordar es la seguridad del documento electrónico. Un tema muy importante en nuestros días, ahora que manejamos aún los documentos electrónicos, ¿verdad? Y claro, como es de nuestro conocimiento, en pandemia fue cuando más notamos la importancia de la aplicación de las tecnologías de la información en nuestro ámbito archivístico. ¿Qué vamos a conversar el día de hoy? Vamos a abordar rápidamente, dado el tiempo, los componentes del sistema informático, terminología de seguridad, sí, relevante sobre este ámbito, ¿no? Los pilares de seguridad de la información. Vamos a conversar sobre la firma digital y vamos a hacer una práctica pequeñita para poder comprender las diferencias entre lo que es la firma digital y la firma electrónica, que muchas de las veces creemos que se trata de lo mismo, pero en realidad son dos conceptos totalmente distintos. Bueno, entonces vamos a empezar con una frase, ¿sí? Como ven en la pantalla. Si crees que la tecnología puede resolver tus problemas de seguridad, pues entonces no entiendes los problemas y tampoco la tecnología. Muchas de las veces creemos que la tecnología viene a darnos haciendo el trabajo o que ya nos va a resolver nuestros problemas, cuando lo cierto es que la tecnología constituye un apoyo para nuestro quehacer, para automatizar, para optimizar, ¿sí? El trabajo, para que se nos torne de pronto las tareas más de manera eficiente, pero lo cierto es que no nos van a venir a dar haciendo. Si nosotros no tenemos organizada la casa, la tecnología no lo va a hacer por nosotros, ¿sí? Mucho menos en los ámbitos de seguridad, ¿sí? Vamos a irlo comentando. Entonces es importante tener presente, sí, cuáles son esos componentes del sistema informático, ¿no? Son cuatro, ¿no? Y pues son los que hemos estado trabajando todos los días. El hardware, sí, los fierritos, el software, los programitas con los que estamos trabajando en nuestro día a día, los datos, sí, la información, de pronto, los datos procesados, ¿no? Que se ya transforman en información y que esto es lo que está almacenado en los software y con lo que, gracias a las personas, tomamos decisiones, trabajamos con ellos, ¿sí? Para desempeñarnos de pronto de mejor manera en nuestras actividades. Ahora, de estos pilares que nosotros estamos abordando en este momento, pues todos son susceptibles a ataques, ¿sí? A amenazas, ¿sí? Que esto está en nuestro día a día también, ¿no? Entonces, ¿por qué abordo esto primero? ¿Sí? Porque muchas de las veces podemos decir, pero si nosotros estamos en el archivo, ¿sí? ¿Por qué esto es importante para mí? Lo cierto es que al hablar de documentos electrónicos, ¿sí? Estamos almacenándolos en alguna parte, ¿verdad? En un disco duro que pertenece a algún o está colocado en algún servidor, ¿verdad? Entonces, a estos hay que protegerlos, ¿sí? Hay que protegerlos de muchas amenazas a los que están expuestos. Entonces, parte de esto, de la gestión de riesgos, es justamente hablar de seguridad. ¿Sí? Y por eso los archivistas no solamente conocemos de los procesos archivísticos, ¿no? También hoy en día, ¿sí? Tenemos que afrontar el desafío, ¿verdad?, de manejar la tecnología y eso nos obliga a prepararnos en este ámbito, ¿no? Entonces, hay definiciones en este sentido, ¿sí? Muy interesantes, ¿no? Partimos de lo que es la amenaza, ¿sí?
Voy a poner un ejemplo, sí, de pronto relacionado con nuestra vida diaria para comprender mejor, ¿no? En nuestras casitas, ¿no es cierto? Siempre va a haber la amenaza de robo, siempre, ¿verdad? Porque obviamente tenemos objetos, sí, de valor en casita, ¿no? Entonces, siempre va a haber alguien con una mala intención, ¿sí? De que se quiera llevar algo de que no le pertenece, ¿verdad? Entonces la amenaza de robo está allí presente. Pero para que ésta se pueda transformar, ¿sí? Ya en el robo como tal, se materializa el robo, se requiere, ¿no es cierto?, de puntos débiles. Es decir, que en la casita, ¿no es cierto?, hayan vulnerabilidades. Por ejemplo, que la ventana esté rota, que no hayamos asegurado adecuadamente, que no tengamos candados, que no haya un muro, que no haya una puerta. Mientras más debilidades hay, pues la amenaza, ¿sí? Va a transformarse con mayor probabilidad en ataque, en que el robo se lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, si lo llevamos al entorno informático, ¿no es cierto? Esta parte sí, es igualito. La amenaza de robo de información, sí, está a la orden del día. Y depende mucho de los archivistas con los compañeros, los colegas informáticos, ¿verdad? Para trabajar en conjunto y evitar, ¿sí? Que las amenazas se transformen en ataque. Entonces, los servidores en donde están almacenados los documentos de cualquier clase, de texto, de imagen, de audio, de video, ¿sí? Necesitan ser resguardados, necesitan evaluarse, ¿sí? Evaluarse en el ámbito de riesgos, ¿sí? Ah, pues por ejemplo, estamos expuestos a riesgos de origen natural, por ejemplo, desastres naturales, ¿no es cierto? Erupciones volcánicas, de pronto terremotos, ¿verdad? Inundaciones que pueden haber por allí, ¿sí? Y otras que pueden ser de otro tipo, ¿no? Las industriales, ¿no es cierto? Pueden ser incendios, por ejemplo. Entonces, claro, es importante valorar. ¿Sí? Estos activos de información, los servidores, los discos duros, las bases de datos, los software, para, sí, estar atentos a qué de pronto, qué puede ocurrirme y si es que me ocurre, cuál va a ser el impacto para mi institución, para mi archivo. Entonces comenzamos a priorizar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más importante de proteger? Entonces, ¿cómo lo protegemos? Atendiendo estos pilares de la seguridad de la información: disponibilidad, confidencial e integridad, ¿sí? La idea es que la información siempre esté disponible para el público, siempre y cuando estén autorizados, ¿no? Y si tenemos documentos, sin importar su clase, que tienen un nivel de pronto de restricción, de confidencialidad, es decir, que solo ciertas personas deben conocerlo, pues también encontrar los mecanismos, sí, éticos para permitir el acceso solamente a quienes deban conocer ese contenido confidencial, que serán muy poquitos. Y la integridad, ¿sí? Garantizar, es un principio ético de los archivistas, garantizar que ese contenido no ha sido alterado bajo ningún concepto. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una responsabilidad bastante fuerte. Y ahora, con la tecnología, ¿no es cierto?, se suma el desafío. Muchas de las veces, ¿no es cierto?, le dejamos la responsabilidad completa a la tecnología, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchos dichos, ¿no?, sobre la tecnología, que se dice que nada es seguro con tecnologías, ¿no es cierto? Y que todo es posible. Así que si yo elimino un documento, ¿sí? Y trato de pronto de recuperarlo, pues es posible, ¿no? A veces decimos, no, ya, pues ya eliminé y ya está, pero pues de pronto no es tan cierto, ¿no? Entonces, por esa razón, debemos estar al día en este contexto. Ahora, ¿cómo se logra esto, no? Tenemos las técnicas de ocultación de información, ¿sí? Lo que se conoce como la criptografía, ¿sí? Que es el texto, ¿verdad? El mensaje en texto claro, valga la redundancia, transformarlo a texto difícil de comprender. Entonces, esto se logra a través de algunos algoritmos, ¿sí? Algunos algoritmos de cifrado, ¿sí? Que utilizan las matemáticas para poder realizar este trabajo de transformación. Entonces, tenemos varios tipos, ¿no? Que no voy a adentrarme en este momento pues por el tiempo, ¿verdad? Pero de pronto, pues les dejo
la el dato para que ustedes puedan investigar más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos tipos de cifrado, ¿no? Los simétricos y los asimétricos. Para tener una idea de qué se trata, los simétricos, sí, pues son los algoritmos que utilizamos cuando estamos trabajando con el correo electrónico, ¿verdad? Con el WhatsApp, ¿verdad? Cuando estamos conectados a una red Wi-Fi que está protegida, que tiene contraseña, no la red de de las cafeterías ni de los aeropuertos, ¿no? Entonces, la información que viaja por la red, sí, se protege para que no esté disponible para personas que no necesitan conocerla, ¿sí? Porque es contenido confidencial. Por eso en el WhatsApp ustedes van a ver una partecita que dicen los mensajes, esta comunicación está cifrada de extremo a extremo. Allí se aplica el algoritmo simétrico, ¿sí? Y los asimétricos, pues tiene otra metodología, ¿sí? Yo creo que muchos de nosotros, por no decir todos, hoy por hoy ya manejamos lo que son las firmas digitales. Entonces, allí está aplicado el concepto de lo que es el algoritmo asimétrico. Entonces, ahora para comentar un poquito sobre esto de las firmas, ¿sí? Hemos dado una introducción en este sentido, pues vamos a hablar de tres tipos de firmas, ¿no? Las firmas electrónicas, las firmas digitalizadas y las firmas digitales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Voy a comenzar con las firmas digitalizadas, ¿sí? Las firmas digitalizadas no es más que la toma de foto de una firma manuscrita, ¿sí? Que le tomamos la fotografía y le colocamos en un documento y ya decimos que está firmado. Ese documento no tiene validez legal. ¿Por qué? Porque ese documento, ¿sí? Ese documento tiene una firma fotografiada además, de un contenido que nunca tuvo un original, porque el original sería el físico, ¿verdad? Entonces, hablamos de un documento, ¿sí? Con firma digitalizada sin validez legal que no tiene un original, ¿sí? Entonces, esa firma digitalizada descartada, ¿sí? Descartada en ámbito jurídico y en ámbito de seguridad. No sirve, ¿de acuerdo? Tenemos también, por otro lado, sí, es más, voy a aprovechar para indicarles un ejemplo, sí, de este tipo de firma, ¿no? De firmas digi- digitalizadas, ¿sí? Este es un documentito de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Para que aprecien justamente este tipo de firma. Aquí está una firma digitalizada. Se evidencia claramente que es una firma fotografiada, ¿sí? Entonces, aquí evidentemente no hay un valor legal. Obviamente, pues en estos documentos hace muchos años se llevaba a cabo a nivel nacional este tipo de firmas y tenía una validez, ¿no? Que ahora, gracias a Dios, no pasa eso, ¿no? Entonces, pero lo tengo como para mostrar como un ejemplo, ¿sí? De esto que abordamos. Eso es una mala práctica archivística. Firmas electrónicas simples, ¿sí? Las firmas electrónicas simples, en cambio, difieren de las digitales. ¿En qué sentido? ¿Sí? Las electrónicas, como ustedes ven en la imagen, ¿sí? Se toman, es la firma manuscrita, ¿no es cierto? Capturada a través de un dispositivo electrónico, con un lapicito óptico, como ustedes pueden apreciar en la imagen, ¿sí? Entonces, la firma se captura allí, ¿no es cierto? Y aparece en el documento. ¿Sí? Entonces, este tipo de firma tiene su validez jurídica, por supuesto, porque tiene el mismo valor legal que la firma manuscrita. No obstante, a nivel de seguridad, no podemos garantizar, porque puede ser susceptible a falsificación, ¿sí? Ahora, las firmas digitales, por su parte, ¿no es cierto? Tienen otro mecanismo, ¿sí? ¿Cuáles son estas firmas digitales? Las que las adquirimos a través de una entidad certificante, compramos la firma, más bien, el acceso al certificado, ¿verdad? Por el tiempo que necesitemos, un año, 2 años, ¿sí? Adquirimos el certificado por ese tiempo y luego de ello, pues podemos firmar los documentos, ¿verdad? Sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces, esa firma digital no tiene una forma como la
firma electrónica que tiene las rúbricas, ¿verdad? Los churitos, ¿no es cierto? La firma digital, más bien como incorpora mecanismos de seguridad, pues tiene otra forma de presentarse. Entonces, les voy a indicar un ejemplo, ¿sí? De lo uno y de lo otro. En este documento que les presento, ¿sí? Aquí se aprecia una firma electrónica, ¿verdad? Una firma electrónica simple, ¿sí? Estos documentos de hace algún tiempito, ¿no? Pero a mí me sirven mucho para poder indicar, para ejemplificar los tipos de firma y que se entienda de mejor manera. Entonces, aquí no hay una firma digitalizada, ¿sí? Es una firma electrónica, pero claro, si estos documentos entregamos a una institución para que los pueda validar, ¿cómo va a saber que en realidad no falsificamos los documentos? Entonces, allí ustedes apreciarán en este documento que dice, para validar la autenticidad del documento, ingrese a tal página, ¿no? En esta página, en su día, ¿verdad? Si ingresábamos, nos decía documento válido. Entonces, este punto, ¿sí? Le da a esta firma electrónica el carácter de firma electrónica avanzada, porque permite a la persona comprobar, en efecto, ¿sí? Si es que el documento, pues yo puedo de pronto fiarme de él, ¿no? Si hay fiabilidad, que es otra de las características del documento de archivo, ¿no? Entonces, ejemplo de firma electrónica. Ahora, ejemplo de firma digital. Sí, tengo otro documentito por aquí. ¿Sí? En este caso, ¿sí? La firma, ¿sí? Está, y aquí obviamente ustedes les llamará la atención porque dice firmado electrónicamente. Sí, porque lamentablemente confundimos los conceptos y creemos que es lo mismo, pero les demuestro ya que no es así, ¿sí? De hecho, en Ecuador tenemos la Ley de Firmas Electrónicas, Comercio Electrónico y Mensajes de Datos del año 2002, que aborda sobre la firma electrónica y le da ese carácter como si fuera la digital. Sí, han pasado muchísimos años. Sí, con la pandemia nos vimos obligados a utilizar los documentos electrónicos firmados digitalmente y lamentablemente no se ha hecho una actualización que es necesaria, ¿no? Entonces, podemos ver aquí, sí, que el documento está firmado digitalmente, sí, vemos a la persona que está haciéndose responsable del documento, del contenido del documento, pero a diferencia del otro documento, sí, no hay, sí, miren, no tiene forma. La firma electrónica tiene su forma manuscrita, ¿verdad? Pero aquí no, ¿sí? Otra cosa importante que debo destacar, como buenos archivistas, ¿sí? No porque veamos un QR en un documento, pensemos que necesariamente va a ser firma digital. Les voy a presentar otro ejemplo para de pronto tener clara esta parte, ¿sí? Sí, acá, sí, este documentito. Al final de este certificado que es real, ¿sí? Hay un QR. Y claro, uno puede pensar, una persona puede pensar, ah, como tiene un QR, pues está firmado digitalmente. ¿Por qué? Porque asociamos a los QRs o algún otro medio de verificación. Cuando veamos un QR, ¿sí? No estamos hablando siempre de firma digital, ¿sí? En este documento ustedes van a ver un QR asociado a un nombre, ¿sí? A un nombre, porque es la identidad de la persona responsable del contenido del documento. En este certificado no hay ningún nombre, no hay nombre de nadie. Solo es un QR con un código y una fecha de emisión. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando ustedes reciban documentos, si transferencias a su archivo o recepten algún documento, ¿verdad? En el archivo de gestión, revisemos siempre la validez del documento, ¿sí? Ingresemos al QR y constatemos en efecto que se trata que yo puedo confiar en ese documento, la fiabilidad, pero no creamos que porque está un QR allí, perfecto, ya no lo reviso, está todo bien, porque puede ser también susceptible a falsificación. Puedo yo tomar una captura de pantalla y colocar en un documento y ya, ¿verdad? Puede ser falsificable. No crean que solo las firmas manuscritas.
Por eso les decía que con tecnología todo es posible, ¿ya? Y acá en este otro documento, pues miren, está asociado a un nombre de una persona. Entonces, la firma digital contiene mecanismos criptográficos, sí, pero siempre se asocia a la identidad de una persona, porque hay la persona que se hace cargo del contenido de ese documento. Si un documento no está firmado, entonces no puede tener carácter de válido porque no hay quien se haga responsable. Y eso es la autenticidad, temas relacionados con la diplomática. Entonces, no, cuando hay QRs, insisto, sí, porque esto he visto siempre, no, ahí está la firma. Esa no es una firma, la de este certificado, es simplemente un QR. Para que sea firma, debe estar asociado a la identidad de una persona, ¿sí? Firmas digitalizadas no tienen respaldo legal, ¿sí? Firma digital no es la huella digital, ¿sí? No es la firma electrónica, por si acaso. La idea de la firma digital es tener protección jurídica, tecnológica, de alguna manera, teniendo siempre precaución, porque por temas de seguridad, claro, nos garantiza mucho esto, pero puede ser susceptible a falsificación, por eso debo estar siempre preparada y validando los documentos, ¿sí? A diferencia del manuscrito, claro, nos reduce mucho tiempo, ¿verdad? Podemos ser muy productivos. Además de contribuir al medio ambiente, pues ya no tenemos que imprimir. Aunque lo cierto es que mientras más documentos firmamos digitalmente, imprimimos más, ¿sí? O sea, eso es lo cierto, ¿no? Ahora vamos a hacer una práctica chiquitita, súper rápida, ¿sí? En honor al tiempo, si no me voy a tardar mucho para que ustedes puedan ver. El Adobe PDF, ¿sí? Es un software, sí, que es un software que permite falsificar, ¿sí? Además de también utilizar certificados reales. En este momento yo voy a hacer una práctica de falsificación de un certificado, ¿sí? Para que ustedes evidencien por qué no pueden fiarse de documentos firmados con el Adobe y además, ¿sí? De documentos firmados con el Adobe, ¿sí? Y además, por encima de todo, no validar, ¿sí? Entonces, incluso con este mismo Adobe, ¿sí? Yo puedo hacer cambios de fecha en la computadora y firmar documentos, simulando que se firmó en la fecha en la que yo cambié el documento, en la fecha del documento. Y nadie puede evidenciar que hubo una alteración en la fecha, ¿sí? Entonces, la idea es que con los aplicativos de pronto de las aprobados a nivel nacional para firmas, se lleve a cabo este trabajo. No lo hagan artesanalmente con este software. Quisiera hacer la práctica cambiando la hora en mi computadora para que ustedes puedan ver que se puede firmar documentos incluso hasta en el año 1990, cuando ni siquiera habían firmas, pero no lo hago porque me va a sacar del Zoom y no voy a poder concluir la práctica. Así que observen cómo hacemos la práctica y luego pues ustedes lo pueden replicar en su casa con fines académicos nada más, ¿no? No para de pronto llevarlo en la vida real. ¿Sí? Entonces, yo voy a firmar digitalmente, ¿sí? Un documento, es más, aquí mismo en esta lámina voy a colocar en este espacio, ¿sí? Para que ustedes vean cómo hago, ¿no? Entonces, voy a crear una nueva, ¿ya? Ahora mismo le voy a crear una firma, un certificado. Sí, le voy a crear a María Eugenia. Perdona, María Eugenia, por favor, que te tome como parte de la práctica, ¿ya? María Eugenia del Carmen Viloria, ¿verdad? Y pues vamos a poner, sí, aquí la unidad organizativa, ¿no es cierto? Me voy a inventar un correíto de María Eugenia. Sí, ustedes pueden poner uno real, ¿no? Sí. El país, vamos a poner Perú en este caso, ¿verdad? Porque María Eugenia está en Perú. Oye, creo que me pasé. Aquí está, Perú. Y esto que aparece aquí le dejamos tal cual porque RCA es el algoritmo criptográfico de firmas digitales, ¿sí? Entonces le vamos a dejar allí y vamos a proceder a firmar, ¿sí? Entonces en este momento, ¿sí? Ustedes van a apreciar, ¿sí? Que
se firma el documento sin ningún problema. ¿Cuánto me demoré? Nada, 1 minuto. Miren, 30 de julio a las 7:39. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con un certificado real, que es el mío, lo propio. Voy a colocarme en un espacio, ¿sí? Voy a configurar uno nuevo y voy a utilizar uno de archivo, que es el mío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrarles con esto? ¿Sí? Que es posible hacer falsificaciones y que no nos demos cuenta. Miren, en este momento estoy haciendo la inserción, ¿sí? De la firma con un certificado que creé en este momento y con otro que ya existía, ¿sí? Y miren cómo queda. Van a apreciar que ni se nota la diferencia. De hecho, queda igualito. Miren, firmado por María Eugenia del Carmen Viloria y firmado por María José Bravo. ¿Sí? Entonces, moraleja de todo esto, la conclusión de este tema, revisemos siempre la validez de los certificados, ¿sí? Ahora, ¿cómo me doy cuenta, en efecto, que este certificado, sí que este documento firmado, pues es fiable, ¿sí? Ahora voy a compartir, ¿sí? En Ecuador utilizamos el software Firma S, sí, para la firma de estampar la firma digital de los documentos. Entonces voy a hacer la verificación del documento. Sí, me voy a buscarlo al documento. Sí, rapidito lo busco. Aquí está. Y vamos a hacer la verificación. Sí, entonces, sí, aquí ya me da error. Algo pasa, dice. Si yo le doy clic en el icono de información, aquí ya me dice, algo está pasando, ¿no? Vamos a cerrar por si acaso, vamos a cerrar el documentito, ¿ya? Vamos a volver a hacer la prueba por si acaso. Vamos a ver, para ver si ahí nos, nos muestra algo más. Ya, en efecto, ¿no? Seguimos viendo que algo ocurre, ¿sí? Entonces tampoco nos permite hacer la verificación. ¿Por qué? Pues porque ya hay algo que está alterado. Entonces, cuál es el mecanismo? Este software está autorizado a nivel nacional aquí en Ecuador y está obviamente vinculado con las autoridades certificantes y los datos de los certificados digitales. Entonces, obviamente hacer la validación, ¿sí? De ese documento y en el certificado creado por María Eugenia, que lo creó alguien que no es María Eugenia, pues evidentemente algo ocurre. Entonces, nada más es esto con mi presentación. Espero pues les resulte de muchísima utilidad y pueda ser de aplicación en sus archivos. Y por favor, esto tengan en cuenta y lo insisto, hagan validación siempre de sus documentos de tal manera que trabajemos contra el sistema de falsificaciones. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora María José Bravo. Muy didáctica su exposición y muy clara sobre todo, ¿no? Que es lo importante. Muchas Bien, gracias. continuamos con la segunda ponencia a cargo de la magíster María Eugenia Viloria Ortín con el tema Metadatos mínimos interoperables. Tiene usted 25 minutos para su presentación y puede compartir pantalla. Perfecto, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias a la Escuela Nacional de Archivística por invitarme a hablar de lo que nos apasiona. Así que serán 25 minutos intensísimos. A propósito, María José, bueno, gracias por poner mi nombre allí y por el ejercicio que está súper interesante. Te comento, aquí en Perú, así, 2 minutos, 1 minuto. En el Perú, nuestra firma digital está en el marco de la IOFE, ¿no? De la infraestructura oficial de firma electrónica. Y te comento que a nosotros nos cuesta nada, nos cuesta 6 soles con 60 un certificado digital que dura 4 años. Impresionante, o sea, por 1,50 sol ni siquiera una gaseosita te la compras con el certificado de un año. Así que ojalá que tu exposición estimule a que todos utilicemos la firma digital. Perfecto. Bueno, estimados, ustedes saben que yo hablo mucho, así que Que por así favor sea. vayan. Y bueno, ¿qué vamos a ver en estos abundantes 24 minutos? Algunas definiciones, siempre partimos de las definiciones para comprender o para
consolidar lo que ya hemos adquirido con la experiencia también de definiciones archivísticas, pero también algunas definiciones informáticas que nos permitan abordar el tema de metadatos y para poder también comprender el tema de la interoperabilidad, que al parecer es una palabra que usamos mucho, pero se nos ha escapado uno de los elementos fundamentales de la interoperabilidad, que es una definición que nosotros utilizamos el concepto, pero la definición como tal no la usamos mucho en archivística, sino en bibliotecología, que son los puntos de acceso. Y hoy vamos a hacer reflexión sobre cuáles son los puntos de acceso de cada una de nuestras series documentales en nuestras entidades, ¿ok? Para que podamos llevar ya a lo concreto lo que dice el tan brillantemente escrito Reglamento de Gobierno Digital del 2021. No así la modificatoria, pero quedémonos con la belleza del 2021. Ok, estas definiciones siempre las vemos cada vez que nos encontramos. Documento de archivo, ya sabemos que no es solamente el soporte donde se referencia algo, donde se escribe o se documenta algo, sino que tiene que estar en el marco de las funciones en una organización. Es decir, es el documento de archivo, es la información creada o recibida que se conserva como información y prueba de alguna función relevante de una organización. Si no está hecho en el marco de una función, no es documento de archivo, será solamente documento. Y nosotros, en el Estado y también en la entidad privada, tenemos que custodiar documentos de archivo como testimonio y como garantía de los derechos que estas entidades puedan estar otorgando. Esta definición, que es brillante, no vamos a utilizar definiciones de las normas archivísticas, sino de las normas técnicas. En esta ocasión vamos a hablar pura norma técnica para que veamos que no estamos tan desvinculados de la realidad internacional. Esta definición la hemos extraído de la 15489, que es una norma primigenia para nosotros, que aun cuando es una norma ISO, no solamente se refiere a las estructuras informáticas, sino también a la práctica regular archivística. Es decir, que esta ISO 15489 la podemos aplicar también si nosotros seguimos teniendo la archivística tradicional en soporte papel. ¿Okay? Luego tenemos la gestión de documentos. Una cosa es documento de archivo, pero luego cómo gestionamos estos documentos de archivo, que en inglés se llama Records Management. Ya ustedes saben que esta es otra filosofía. La nuestra está consolidada por la 27444, la Ley del Procedimiento Administrativo General, donde hablamos de expedientes íntegros, a diferencia de lo que tiene la filosofía americana, de donde viene la definición de Records Management. ¿Qué dice esta misma norma sobre qué es gestión de documentos de archivo o gestión documental? Área de gestión, independientemente de la entidad en la que se encuentre, responsable del control eficaz y sistemático de todo lo que conlleva el ciclo de vida del documento: creación, recepción, mantenimiento, uso y disposición de documentos de archivo. Ahora vamos a ver también la definición de disposición documental, que desde hace poco la hemos incorporado en nuestro vocabulario en el Perú, pero que es muy, muy potente desde el 2000. Entonces, ¿qué es la gestión de todo el ciclo de vida del documento? ¿Okay? Lo hemos hecho en papel, lo continuamos haciendo en un contexto digital. Sistema de gestión de documentos de archivo. Ahora sí estamos hablando ya de la implementación, no solamente de tecnológica con herramientas de tecnología de información y comunicación, sino también con toda la robustez de los sistemas que pudimos haber tenido también en soporte papel o utilizando algunos auxiliares en Excel, etc. Es el sistema de información que incorpora, gestiona y facilita el acceso a los documentos de archivo durante el tiempo que tengan que estar para que sirvan de testimonio de un derecho otorgado. ¿Ok? Facilita el acceso, es decir, que debe encontrar puntos de acceso para poder hacer la búsqueda y recuperación de la información. Igualmente, esta definición la extraemos de la 15489. Y este concepto, que es interesantísimo, que está en la ISO porque también es totalmente archivística, que es el de la clasificación, que nace también a partir de el esfuerzo intelectual de la valoración. Es la identificación
a través de una metodología sistemática y organización de las actividades de una organización y de los documentos en categorías. Es decir, nosotros lo podemos plasmar en lo que es nuestra valoración documental, que se representa en un sistema de clasificación de acuerdo con lo que hayamos estructurado a nivel nacional. ¿Okay? A propósito de la clasificación, no es solamente un concepto etéreo, sino que nos lleva a tres elementos fundamentales que vamos a ver un poquito más adelante y que nosotros hemos logrado plasmar en un documento que desde que nació hace 37, 38 años ha sido brillante, que es el Programa de Descripción de Documentos, ahora llamado Programa de Descripción de Documentos Archivísticos. Esta palabra, disposición, la hemos incorporado hace muy poco en nuestro contexto peruano y es la serie de procesos asociados a la aplicación de decisiones a partir de la clasificación o de la valoración de transferencia, destrucción o eliminación, como lo mencionamos nosotros, o conservación de documentos de archivo. ¿Okay? ¿Qué van a hacer? Estos procesos que se le aplique va a depender de los calendarios que hayamos asignado nosotros en particular en los planes de trabajo, cuando tenemos el calendario el calendario de transferencia y de eliminación. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, nosotros giramos en torno a la 15489 dentro de nuestras normas archivísticas peruanas. Estos procesos, inclusive de disposición, que lo hemos hecho siempre en soporte papel, tenemos que llevarlo al contexto digital a través de herramientas desarrolladas con lo que podremos llamar, que no lo vamos a ver hoy porque es muy amplio, esquemas de metadatos, que van a permitir interactuar tanto el proceso de trámite que tenemos que hacer permanentemente para atender las necesidades de los ciudadanos, luego la conservación, dependiendo de los plazos de retención que hayamos indicado en la valoración, en la definición de clasificación, y esto se hace en un contexto digital, a partir de estos metadatos que van a permitir el enlazar todos estos documentos en sus expedientes y a su vez a lo largo del ciclo vital del documento con la identificación de esos puntos de acceso, y voy a hacer énfasis en esa palabra, en esa expresión. Puntos de acceso es lo que nos va a permitir encontrar el índice, el hilo, el elemento que va a permitir vincular varios documentos para darle sentido a la búsqueda. Me explico. Cuando buscamos algo, generalmente necesitamos un elemento característico único, unívoco, es decir, con un nombre único que va a permitir encontrarlo dentro de una multitud de datos. Para nosotros los puntos de acceso, y lo vamos a ver también en un ejemplo que tuvimos alguna vez en el Perú, pueden ser o son DNI. Yo tengo un número de DNI unívoco, nunca nadie más en la vida tendrá ese número de DNI, por lo tanto, todo aquel documento o realidad que esté vinculada a mi DNI me va a corresponder a mí. Por lo tanto, ese metadato, es decir, ese dato que habla de mí o de mi DNI, va a ser único y va a permitir encontrar toda mi información. ¿Okay? Por ejemplo, otro punto de acceso es número de lote de producción de alimentos o el número de lote de una medicina. Es decir, hay un metadato que es un punto de acceso que se llamará número de lote y sabremos que ese número es unívoco, no va a haber repetición nunca más de ese número, pero podremos hacer el rastreo, la trazabilidad de esos productos que fueron distribuidos, por ejemplo, con ese número de lote, porque es uno único, unívoco. Es decir, ese punto de acceso, ese metadato específico va a permitir la búsqueda y la trazabilidad, el recorrido de esos elementos que estén vinculados a ese punto de acceso. Otro punto de acceso, el email de nuestros celulares, es el único, unívoco, o la IP privada, o el código MAC de mi computador, es decir, números únicos que permiten la trazabilidad y el rastreo. ¿Okay? Eso es lo que nos va a permitir entonces indizar, buscar un índice de identificación de un objeto dado. ¿Okay? Esta palabra de indización está absolutamente vinculada a lo que me he propuesto exponer hoy,
que es el tema de la interoperabilidad. Pero ese índice, esa palabra, ese punto de acceso, corresponde a esta definición, que es un metadato. ¿Qué dice esa misma norma 15489? Que los metadatos son datos que describen el contexto, contenido y estructura. Esto es totalmente archivístico. Es decir, el metadato, los metadatos o el conjunto de metadatos es lo que nos va a permitir describir interna y externamente un documento y el contexto en el cual se creó y para qué fue creado. Esta es definición totalmente archivística, ¿ok? Es de la 15489, pero tenemos su similar en el Decreto Supremo 029/2021 de la PCM, que es el Reglamento de Gobierno Digital. Este reglamento se consolida en el 2021 a partir de la pandemia y de algún modo da los primeros las pinceladas de cómo diseñar nuestro sistema de gestión documental en cada entidad pública. Y siempre digo que me ha parecido brillante porque a pesar de que no ha sido hecho por archivistas ni con intervención profunda de la ciencia archivística, han hecho algo bastante bueno y que permite, a partir de ese esqueleto, construir desde nuestra ciencia archivística todo aquello que falta. ¿Okay? ¿Cuál es la definición del metadato? Desde el Decreto Supremo, desde la resolución, desde el Reglamento de Gobierno Digital, que son datos estructurados. Esa es otra definición que algún día veremos, estructurados, semiestructurados y no estructurados, que describen otros datos. Los metadatos proporcionan la semántica que permiten definir, contextualizar y describir las características y relaciones de los datos y por lo tanto de los documentos que describen, sus referencias de uso, sus formas de representación e incluso sus valores permitidos. Es decir, el metadato es el que va a darnos todos aquellos elementos que siempre hemos tenido, no solamente en nuestros instrumentos de descripción, sino también en aquellas operaciones inmediatas que nosotros mentalmente hacíamos. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando nosotros recibíamos documentos en las oficinas con el cuadernito de cargo? Iba la secretaria y le entregaba a la otra el documento y entonces había que firmar el cuadernito de cargo. Toda esa data ahora está contemplada dentro del metadato, dentro de los sistemas de gestión documental. Es decir, todo aquello que nunca vimos como muy relevante es absolutamente relevante en la gestión documental en un contexto digital. ¿Por qué? Porque la idea de la gestión documental en un contexto digital es poder identificar, saber dónde está el documento, reconocerlo y poder recuperarlo. ¿Okay? ¿A través de qué? De esos puntos de acceso que nos van a permitir hacer la búsqueda y extracción de la información. Si se dan cuenta, todo se articula. Entonces, ¿qué dice? Y aquí vamos a ver el valor de nuestro programa de control de documentos archivísticos. ¿Qué dice la norma, la 23081, que viene a ser una norma de metadatos para la gestión de documentos, que además ya fue también hecha, fue llevada a la norma técnica peruana en el 2022. ¿Pero qué dice? El acceso a los metadatos debería limitarse a los agentes autorizados, definidos por las políticas y reglas aprobadas. ¿Qué significa esto? Accesibilidad. Es decir, está diciendo que no todo el mundo puede tener acceso a toda la información contenida en los metadatos si no tienen los permisos otorgados por las reglas de juego, por las estructuras de negocio de cada una de las entidades. Por ejemplo, serie documental, legajos de personal, no todo el mundo tiene por qué verlo. Tiene que verlo solamente aquella persona que le han dado la responsabilidad a través de una resolución, porque es información confidencial de todo nuestro personal. Por lo tanto, tiene que estar regulado. ¿Y quién indica esto en nuestra condición peruana, en nuestra normativa peruana? ¿Quién lo establece? El programa de control de documentos archivísticos a través de el campo llamado accesibilidad, que responde a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Por ejemplo, primer elemento importante dentro de nuestro programa de control de documentos. Debería existir una tabla de acceso y seguridad. ¿Para qué? Para esto. Y es lo que nosotros tenemos contemplados, a grosso modo, dentro de nuestro programa de control de documentos archivísticos. De igual forma, los agentes deberían definir una política y unas reglas para la interoperabilidad de metadatos, es decir, la comunicación de la información.
Para la gestión de documentos, con el objeto de facilitar este intercambio, y miren esto es importantísimo, intercambio y poder recuperar la información a través de los sistemas de información. Es decir, no es que yo recupero la información de mi sistema, no. La idea del metadato es que además de yo poder recuperar o leer la información desde mi sistema de mi entidad pública, es que mi entidad pueda también hablar con otros sistemas, no solamente al exterior, como lo hemos visto generalmente, sino también al interior de la organización. Es decir, que si yo he desarrollado un sistema hace un año, posiblemente o debería conectarse, interoperar con los sistemas anteriores. ¿Buscando qué cosa? Ese punto de acceso, ese dato relevante que va a permitir hacer el match y de este modo jalar la información del otro sistema. Esta es la esencia de la interoperabilidad. Esto es lo que dice la norma de metadatos para la gestión de documentos, la 23081, pero que tiene su correspondencia en la 15489, que es la norma previa que habíamos estado viendo en las definiciones anteriores. Pero ¿qué dice la 15489 en relación con la 23081? Estamos haciendo a la inversa. Que los principales instrumentos usados para estas operaciones de gestión de documentos son, y miren, y aquí identificamos nuestro programa de control de documentos archivísticos. Cuadro de clasificación, ¿qué es eso? Programa de control de documentos archivísticos. Calendario de conservación y disposición de documentos, donde fijamos nosotros los plazos de retención en los diferentes niveles de archivo en nuestro programa de control de documentos archivísticos. Y una tabla de acceso y seguridad donde se define cuál de las excepciones de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública toca a cada una de las series documentales descritas en la ficha técnica. Entonces, si se dan cuenta, todo está cerrado, inclusive el aspecto tecnológico vinculado directamente a la 23081, que es la metadato para la gestión de documentos, está cerrado absolutamente con nuestra normativa peruana. Además, las organizaciones pueden emplear otras herramientas específicas que son realmente indispensables. Un tesauro de términos y un glosario de términos. Y ahora vamos a ver de qué van estas dos cosas, ¿ok? Pero veamos la definición de interoperabilidad. El reglamento de gobierno digital no define la interoperabilidad, pero recuperamos la definición desde el modelo de gestión documental que se incorpora en la normativa peruana en el 2017 con la primera resolución de Secretaría de Gobierno Digital, que creo que fue la época brillante del gobierno digital en el Perú. ¿Qué dice la interoperabilidad en esta resolución? Es la habilidad de las organizaciones y sistemas dispares y diversos, es decir, no tienen que funcionar igual. La idea de la interoperabilidad es que cualquier sistema que teóricamente no debía comunicarse pueda hacerlo a través de una API, a través de campos de acceso para poder vincularse, para interactuar con objetivos consensuados y comunes, ¿ok? Para que podamos intercambiar información. La interacción implica que estas organizaciones involucradas compartan información a través de sus procesos de negocio, no independientemente de las funciones propias de la organización. No, precisamente para cumplir las funciones es que necesitas hacer la interacción. No es un extra, no. Es a través de la interacción y la interoperabilidad que vas a poder cumplir tus procesos de negocio, ¿ok? Mediante el intercambio de datos de sus respectivos sistemas, independientemente de la fecha, de la antigüedad, etcétera, etcétera, ¿ok? Y en el decreto supremo, el 029 del Reglamento de Gobierno Digital, sí lo menciona, ¿ok? Pero luego tiene un título especial para la interoperabilidad. Y esto es lo que vamos a profundizar y ojalá que me quede algo de tiempo porque estoy extendiéndome mucho. Bueno, ¿qué ocurre? El decreto supremo del 029 del Reglamento de Gobierno Digital señala en su numeral 87.3 que las entidades públicas utilizan de manera obligatoria los bloques básicos para la interoperabilidad. Ya vamos a ver cuál es el punto de indización o los puntos de acceso en el diseño, construcción, prestación, ¿ok? Así como el desarrollo de sus procesos y procedimientos de gestión interna y actuaciones administrativas, es decir, para dar respuesta a lo que exige la Ley del Procedimiento Administrativo General, que como podrán ver en el 2026 hemos tenido una modificatoria maravillosa,
¿ok? Provistas, y esto es importante, a través de Internet, sea extranet o intranet. Es decir, no solamente para la calle, también al interior. Es posible que yo ponga a comunicar un sistema de recursos humanos novedosísimo con un sistema de recursos humanos de hace 25 años, pero tengo que ponerlos a comunicar, ¿ok? ¿Para qué? Para garantizar la cadena de custodia en la medida de lo posible de esa información antigua a la actual, ¿ok? Porque los expedientes, por ejemplo, el legado personal, se siguen conformando, no se finalizan. Inclusive, yo puedo morir y mi expediente sigue vivo. ¿Por qué? Porque tengo familia, porque sigue pendiente allí, generando más información, ¿ok? Pero ¿qué dice el Decreto Supremo sobre la interoperabilidad? Pide datos maestros para la interoperabilidad. Son datos maestros que, reutilizados por las entidades, por ejemplo mi DNI, utilizan identificadores únicos, fundamentales, mi DNI, bueno, nuestro DNI, y son fuente de información básica, y aquí establece los puntos de control de acceso fundamentales, es decir, los puntos o los metadatos para la interoperabilidad mínima, que es el motivo de esta exposición. Persona natural, DNI, o también carnet de extranjería dado por migraciones, lo contempla la norma. Persona jurídica, SUNAT, vehículo predio y trámite, bueno, trámite a través de los procedimientos administrativos, pero por ejemplo, vehículo predio, ¿quién te lo da? SUNARP. Es decir, tenemos registros para todo y estos son los elementos o los puntos de acceso con los metadatos indispensables para la interoperabilidad, mínimos para la interoperabilidad. ¿Ok? Ya con esto podría cerrar la exposición, así que si quieren me avisan cuando ya dejo de hablar, pero estos son los elementos fundamentales. Lo que nos brinda RENIEC, migraciones, SUNARP, SUNAT, ¿ok? Y lo dice, miren acá, en la 19ª. ¿Quién los da? Presidente del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital en coordinación con identificación, ¿ok? Registros públicos, aduana de administración tributaria, porque son los que te van a permitir dar estos elementos, estos metadatos, que son las claves fundamentales para la vinculación de las personas al interior de la entidad y con otras entidades, ¿ok? Y además se pueden elaborar vocabularios básicos de los datos maestros para la interoperabilidad, para que no haya errores, ¿ok? Y aquí vamos a ver eso para tenerlo claro. ¿Qué son los vocabularios? Grupos de datos que permiten unificar la interpretación y el significado. De ahí que hay muchas entidades públicas en el extranjero y algunas aquí en el Perú que tienen documentos donde refieren sus siglas, acrónimos y abreviaturas para que todos al interior de la entidad se expresen de la misma manera. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos en siglas Ministerio de Salud, MINSA, Defensa Civil, INDECI, la Autoridad Nacional del Agua, lo mencionamos como ANA y lo reconocemos, pero, bueno, acrónimos también, bueno, aquí esto no lo corregí. Bueno, abreviaturas, hay que ver cómo empezamos a abreviar, no estamos unificando las abreviaturas, ciudad no todos nos ponemos igual, metro, hay un estándar internacional, pero a veces ponemos MT, eso habría que regularlo a nivel nacional, señor, ¿cómo lo escribimos? Provincia, ¿cómo lo escribimos? A veces escriben PR, PRB, PROB, hay que definirlo, es decir, necesitamos establecer esto que nos pide el numeral del Reglamento de Gobierno Digital. Tenemos algunos términos nacionales, por ejemplo, sabemos que resolución ministerial lo escribimos de una manera, decreto supremo lo escribimos de una manera, pero también las entidades tienen términos muy particulares. Por ejemplo, hay términos que para pesca, cuota es una cosa, veda tiene un significado particular, que habría que describir el concepto para poder comprender a plenitud cómo utilizarlo en la interoperabilidad. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que trabajar con vocabularios, con tesauros también para facilitar las búsquedas. Es decir, no quedarnos solamente, no estamos hablando solamente de metadatos para campos de acceso, ¿ok? Y algo fundamental que no hemos hecho, no puse la imagen porque no, cuando hablemos de firma digital, pero las diferentes firmas digitales en un momento teníamos dos modelos de firma digital en el Perú
y cada uno se disparaba con un formato distinto, por ejemplo. O país, ya sabemos que está establecido con PE, pero es un formato de la ISO muy particular que se ha elegido. Eso sí lo hemos elegido, pero ciudad no todos estamos utilizando la misma forma de definir o de poner las siglas de una ciudad. Entonces, es importante que a nivel nacional centralicemos esa data y cuando busquemos como campo de acceso ciudad y quiera hacer TARMA, sea TMA y no TAR, por ejemplo, ¿ok? Definir cosas para la búsqueda que evite el error por confusión de términos, por no haberlo definido previamente en una estructura normada a nivel nacional. Cosa que sí lo ha hecho, los metadatos de georreferenciación desde el 2013 son brillantes, son impecables. Tendríamos que hacer un poquito más de trabajo nosotros desde nuestra parte también. ¿Ok? Y bueno, los vocabularios, bueno, seguimos con ya me preocupa el tiempo. Esto rapidito, los vocabularios a que se hace referencia son instrumentos para ser usados en todas las entidades públicas, es decir, utilizar la misma palabra en todas las entidades públicas, ¿ok? Y la idea es que podamos crear formatos electrónicos destinados al intercambio de datos e información con propósitos específicos, es decir, ir poquito a poco pensando de pasar de los documentos semiestructurados a los documentos estructurados para facilitar la búsqueda y el ahorro de los soportes, ¿ok? Aquí lo que quiero mostrarles es que a partir de un DNI yo puedo, desde un dato, acceder a la información desde cualquier servidor, desde cualquier lugar debería ser, pero siempre y cuando tengamos la identificación debidamente escrita. ¿Ok? Entonces, por eso es importante la homologación con los vocabularios, las modalidades de escritura. Y quiero darles un ejemplo de un María esfuerzo que Eugenia, se... ¿Sí? disculpa, un par de minutitos más para cerrar también la idea, pero su tiempo sí ya ha concluido. Pero 2 minutitos más y puede cerrar. Perfecto, perfecto, gracias. Uy, discúlpenme siempre. Hace unos años, en una clase que di a la Escuela Nacional de Archivística, los chicos que estuvieron en la clase pudieron aprovechar de esta maravilla de lo que fue la carpeta ciudadana. La carpeta ciudadana promete tener en un solo lugar toda la data de una persona, de un ciudadano, ¿ok? Ya nosotros intentamos acceder y no da, no funciona, pero alguna vez dio esto. Miren esta maravilla. Somos 3.100 entidades públicas, pero en el 2021 pudimos poner a interoperar 3 entidades por lo menos. Yo hice mi búsqueda de mi carpeta ciudadana y como podrán ver, entré con mi firma digital, con mi código, con mi identidad digital y pude recuperar un documento del Jurado Nacional de Elecciones mío, un documento de Minedu y un documento de Sunedu. Es decir, tú entrabas con tu DNI, con tu certificado digital y ya tenías todos los datos, o era la idea, que tuvieses todos los datos del Estado tuyos en una sola plataforma. Esa era la idea de la carpeta ciudadana. Lamentablemente ahorita no funciona, pero ojalá que se pueda recuperar. Bueno, ya cierro con esto, hay un montón, bueno, les dejo la lámina, ¿ok? Pero tratemos cada uno de nuestros lugares de trabajo de identificar cuáles son esos puntos de acceso que van a permitir la interoperabilidad, posiblemente no entre entidades, porque en vez de avanzar hemos retrocedido un poco, pero que por lo menos al interior de la entidad podamos saber qué datos debemos escribir bien para que cuando contemos con un buen sistema de gestión documental podamos realmente ponerlo a interoperar sin tanto dificultad. Bueno, discúlpenme la extensión y bueno, les agradezco la paciencia. Muchas gracias, María Eugenia. Agradecemos a la magíster María Eugenia Viloria por su excelente exposición. Y sí, bueno, efectivamente, yo desconocía que existía una carpeta digital. Bueno, en realidad falta más que nada unificar, ¿no? Integrar las diferentes iniciativas tecnológicas que hay de diferentes entidades del Estado peruano, ¿no? Pero es todo un trabajo todavía por realizar. Para finalizar la ronda de exposiciones, tenemos como tercera ponencia al doctor Félix Alberto Atuncar Quispe.
con el tema Desafíos y oportunidades para la implementación de la Política Nacional de Archivos en el Perú. Tiene usted 25 minutos para hacer su presentación. Adelante. Buenas noches con todos. Quiero agradecer a la Escuela Nacional de Archivística y al Archivo General de la Nación por la invitación a este jueves archivístico. Y el día de hoy voy a compartir mi ponencia titulada Gestión del documento electrónico y metadatos mínimos interoperables, desafíos y oportunidades para fortalecer la política nacional de archivos. Esta ponencia se deriva de una investigación que se viene desarrollando para la tesis doctoral, y en el cual nosotros hemos analizado la normativa, las experiencias de entidades públicas en la implementación de modelos de gestión documental, así como eh, bibliografía y también experiencias internacionales que nos sirven para tomar como modelos referenciales. Agradezco también a las colegas que en las dos ponencias anteriores han hablado acerca de la seguridad de los documentos archivísticos y también de la parte conceptual de los metadatos, que era importante que lo hayan hecho porque de esa manera vamos a poder fluir más rápido a mi exposición, ya que aquí tocamos algunos conceptos también importantes como son los metadatos, la interoperabilidad y la preservación digital. También como lo han dicho mis colegas, la transformación digital tuvo un elemento disruptivo en la pandemia y está avanzado rápidamente en todo el mundo. Y también en el Perú no ha sido ajeno a eso. Entonces, a partir de eso surge una pregunta fundamental, que es cómo garantizamos que los documentos electrónicos que hoy producimos seguirán siendo auténticos, confiables y utilizables en el futuro, ¿no? Aquí viene también la discusión acerca de la permanencia de los principios archivísticos de procedencia y orden original, que en el mundo digital o electrónico se mantienen vigentes, ¿no? Y eso es algo que todos debemos tener claro. Entonces, en esta presentación vamos a hablar en primer lugar sobre el contexto de esa transformación digital y qué es un documento electrónico, su estructura, sus componentes, el papel de los metadatos y la interoperabilidad y cuál es la situación del Perú. Es un diagnóstico que vamos a hacer muy brevemente, dado los minutos que nos dan, y finalmente una propuesta técnica a partir de la revisión del estado del arte que se ha realizado, así como de las experiencias que se vienen dando en diversas entidades públicas y también a nivel internacional. Eh, Tomo como marco de referencia todo lo que se ha ido haciendo por parte de la presidencia del Consejo de Ministros y el Archivo General de la Nación en proyectos bandera, ¿no? Como es el SGD Perú, como es el Repositorio Archivístico Digital, que tienen mucho de lo que vamos a hablar hoy en día. Entonces, iniciamos nuestra presentación un poco hablando de la paradoja de la transformación digital, ¿no? Como bien lo hemos señalado, el Perú tiene un gran marco normativo en temas de gobierno digital y también del Sistema Nacional de Archivos. En los últimos años hemos ido hacia los trámites cero papel. Muchas entidades, a partir del inicio de la pandemia, han implementado su mesa de partes digitales y además han digitalizado procesos dentro de sus entidades para optimizar los servicios al ciudadano. Pero ahí viene la retórica, ¿no? Que es digitalizar no es lo mismo que gestionar, porque hay riesgos que ocurren, ¿no? Que es la pérdida de la evidencia y los documentos sin contexto. Ya que si el documento electrónico pierde su contexto, pierde su valor como evidencia a largo plazo. Algunos autores señalan que la gestión documental electrónica requiere garantizar que los documentos mantengan su valor como evidencia administrativa durante su ciclo de vida. Entonces, digitalizar no solamente significa pasar un documento a formato PDF.
implica respetar todo aquel contexto de producción y todos aquellos elementos que se dieron al momento de su emisión, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante que quisiera resaltar en esta presentación. También quisiera mencionar acerca del documento electrónico, ¿no? A veces, o muchas veces pensamos que un documento electrónico es solamente el archivo que vemos en la pantalla, ¿no? Todos los días nosotros eh, estamos en nuestras oficinas, emitimos informes, emitimos cartas, emitimos oficios, ¿no? Y pensamos que el documento electrónico solamente es esa información que leemos, ¿no? El asunto de la carta, el- la parte consistente, la parte, digamos, de la posfirma, donde aparece el nombre del funcionario, y la firma digital. Pero es más que eso. Archivísticamente, tiene tres componentes inseparables, ¿no? Que son el contenido, que es la información visible que tienes a la vista, que es la estructura, que es donde está el soporte, el formato, y la relación lógica en la cual se gestiona, y finalmente el contexto de producción, los metadatos, ¿ya? No podemos prescindir de ninguno de ellos, y los metadatos vendrían a ser, como ya le hemos adelantado, la envoltura protectora indispensable, ya que sin ellos un archivo es solo un contenedor vacío de evidencia. Eh, y finalmente, el documento electrónico con esta parte, con los metadatos, podemos nosotros hacer una analogía, ¿no? Podemos decir que, los metadatos vendrían a ser el ADN, ¿no? Del documento electrónico. Así como el ADN identifica a una persona durante toda su vida, los metadatos van a identificar al documento durante todo el ciclo de vida. Van a registrar quién lo creó, cuándo fue elaborado, en qué procedimientos administrativos nació, qué modificaciones ha tenido, quién lo firma digitalmente. Esa información va a permitir demostrar en algún momento su autenticidad. Y luego viene lo que también se ha referido en estas exposiciones acerca de la interoperabilidad, ¿no? Eh, Se dice que de poco sirve tener documentos correctamente descritos si las instituciones no pueden intercambiarlos. Ya hemos hablado acerca de los metadatos, que son elementos que nos van a servir para garantizar la preservación digital de los documentos a lo largo del tiempo. Entonces, aquí también hablamos de la interoperabilidad, que significa que diferentes entidades pueden compartir información utilizando el mismo lenguaje, ¿no? El Perú tiene actualmente una plataforma de interoperabilidad del Estado, llamada PIDE, que interopera datos. Usa información de diversas entidades, ¿no? Como RENIET, SUNAR, Migraciones, eh, SUNEDAs, que tienen su información en la PIDE, ¿no? Y en lo cual eh, utilizamos, las entidades utilizan, digamos, bandera del Estado peruano, es el certificado único laboral, el CUL. Este certificado único laboral es como un CV de un ciudadano, eh, eh, que el cual, cuando su certificado único laboral, ¿no? Va a capturar los datos de RENIET, va a capturar datos de la SUNEDU, ahí va a tener sus grados académicos, del MINEDU, si es que tiene estudios secundarios solamente, o también estudios técnicos superiores, va a capturar del MININTER, si es que puede tener algún antecedente policial o no lo tiene, antecedentes penales, judiciales, y eso hace que el ciudadano, por decirlo menos, ese certificado único laboral es gratuito, ¿no? Entonces, de esa manera,
el Estado está proveyendo un servicio gratuito para que el ciudadano pueda insertarse en el mundo laboral, ¿no? Capturando esos datos que están alojados en la PID. Entonces, cuando las entidades empezaron a construir esos metadatos, lo hicieron a partir, pues, de un análisis, ¿no? Como se ha señalado, a partir de las reglas de negocio de cada entidad pública. Pero en este caso, una entidad puede también tomar datos de otra entidad, ¿no? Que es también del Estado, y valerse de ella para crear otro documento. En este caso, el certificado único laboral, que lo estoy poniendo de ejemplo para que vean la importancia de los metadatos y cómo hacerlos adecuadamente permite o garantiza que se puedan dar servicios digitales adecuados, optimizados y gratuitos, ¿no? Que no sé si recuerdan antes, hace unos 10, 15 años, o antes que existiera el CUL, en todo caso, eh, cada vez que íbamos a postular a un trabajo teníamos que sacar, pues, el antecedente judicial, el antecedente penal, el certificado policial. Entonces, una persona que encima no tenía trabajo en ese momento tenía que realizar gastos adicionales para obtenerlo, ¿no? Entonces, eso hace las entidades públicas puedan proveerse, que los servicios vayan a tender a bajar los costos. Las entidades ya tienen en sí mismas esas cuatro dimensiones que indica el estado del arte acerca de la interoperabilidad, ¿no? La organizacional, aquellos procesos institucionales coordinados, la semántica, mantener el mismo significado del dato, lo que se mencionó en la anterior ponencia, es decir, debemos empezar a conversar entre entidades y empezar a definir, a tener un glosario, un tesauro, que nos permita intercambiar información sin confundirla, ¿no? Sin llevar el error al dato. Y la técnica, ¿no? Que haya plataformas que soporten y que se mantengan operativas. Y la legal, en la legal, una armonización normativa, ¿no? Ahí, actualmente, digamos, tenemos una base legal amplia en materia de gobierno digital, pero lamentablemente todavía no se ha desarrollado la normativa específica, ¿no? Que de acuerdo a lo señalado en el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, debía ser normado por el ente rector del Archivo General de la Nación. Entonces, ahí vamos nosotros a armonizar esto y todo eso es la gobernanza de la información, ¿no? Que en otros países ya lo vienen aplicando. Entonces, la interoperabilidad tendría que ser, no es solo conectar cables, sino es conectar el significado y el contexto probatorio de los datos. ¿Qué se está haciendo en el mundo? ¿No? ¿Cómo lo está haciendo el mundo? ¿No? Ya se han mencionado también algunas normas internacionales, entre ellas la ISO 15489, cuyo enfoque principal es la gestión integral, ¿no? Su aporte archivístico tiene que ver con el ciclo de vida y su aplicabilidad en el Perú es alta. Deberíamos aplicarlo, deberíamos tomarlo como referente. Igual la ISO 23081, que es gestión de metadatos, que su aporte archivístico sería los principios de creación y también es muy alta, ¿no? Es decir, capturar los metadatos desde la emisión o registro del documento, ¿no? Algún modelo español que su enfoque principal ha sido la interoperabilidad, que su aporte sería el perfil nacional para el Estado. Ellos están muy avanzados en esta parte, también aparte de tiene la tradición archivística española, tiene mucha influencia en la latinoamericana, así que sería también de fácil adaptabilidad. El modelo australiano, que el enfoque son de las funciones administrativas, su aporte sería las relaciones funcionales, es alta, y también la OES, la de preservación digital, dado sobre todo para archivos históricos, también es alta en el Perú. ¿Y cuál es la realidad del Estado peruano, ¿no? Pues, ¿en qué estamos nosotros como país en cuanto a este avance de la interoperabilidad, del uso de metadatos? Eh, el Perú ha avanzado considerablemente, ¿no? Como ya les he mencionado, contamos con una ley de gobierno digital, un reglamento,
disponemos de una plataforma nacional de interoperabilidad, tenemos firma digital, existen importantes lineamientos emitidos por el AGN. Sin embargo, todavía no contamos con un perfil nacional de metadatos archivísticos interoperables. Sé que la PCM viene trabajando eh, con el proyecto COICA, también el Archivo General de la Nación y muchos ministerios están trabajando actualmente esto. No conozco el detalle, pero en las reuniones que he participado todavía no se habían definido estos elementos fundamentales que nos van a hacer ahorrar mucho tiempo, ¿no? Para la recuperación, para la organización documental, para la descripción, para la preservación, ¿no? A lo largo de los años. Entonces, la realidad es que estamos trabajando actualmente con islas tecnológicas. Hay una ausencia de un perfil nacional. Cada entidad viene trabajando, digamos, a su criterio. O en todo caso no viene avanzando porque no encuentra todavía los lineamientos disponibles. Se mencionó acerca de la carpeta ciudadana que vendría a ser la casilla electrónica Perú, ¿no? Hace rato, pero muchas entidades quisieron participar en esa casilla electrónica, pero siempre estuvo en su versión beta. Nunca salió y creo que se discontinuó el proyecto y actualmente no hay un horizonte claro acerca de cuándo tendríamos una carpeta o una casilla electrónica Perú, es decir, una casilla electrónica sola, relacionada con tu DNI, ¿no? Con tu documento nacional de identidad, que nos va a permitir que cualquier entidad nos pueda notificar a esa carpeta. No tengamos que abrir casillas en cada entidad pública. Entonces, y por eso es que muchas entidades han avanzado en sus casillas electrónicas, ya que no tenían un horizonte claro de cuándo iba a lanzarse ese proyecto, entonces fueron avanzando. Pero ¿qué hace para el ciudadano? Como les decía, lo que hace es que el ciudadano tenga que abrir casillas electrónicas en cada entidad pública y pues puede tener 5, 4 o más casillas electrónicas y va a tener que revisar continuamente cada una de ellas, ¿no? Cuando le llega algún documento de identidad pública. Entonces, eso hace que hay una ausencia de un perfil nacional. También hay diversidad tecnológica. Algunas entidades tienen mayor capacidad para recibir documentos. Esto lo podemos ver día a día con los operadores de la PIDE, ¿no? Todos los que trabajan en recepción de documentos o notificación de documentos en las entidades públicas, todos los días padecen por alguna falla en la PIDE, ¿no? Se cae la PIDE o en todo caso el anexo no es compatible con lo de otra entidad, es porque estamos trabajando de forma aislada. Hay una desconexión también normativa y también hay brecha de capacidades, es decir, no todas las entidades están siendo capacitadas normalmente, sobre todo en regiones, ¿no? Y no hay planes para ello, ¿no? Dentro de las entidades eh, hay poca incorporación en los planes de capacitación de cada entidad pública acerca de temas de gestión documental, archivística, preservación digital, ¿no? Hay poco incorporación de estos tipos de capacitaciones, eso hace que hay una brecha digital, una brecha, perdón, de capacidades en las entidades públicas. Y la forma, digamos, que podríamos proponer sería construir un puente, ¿no? Entre la normativa ya existente, ¿no? Entre los estándares internacionales podemos trabajar, y como le decía, se viene trabajando en algunos equipos para establecer ya estructura normalizada de metadatos. No necesitamos inventar la rueda, necesitamos un modelo conceptual que traduzca el estándar internacional a la realidad administrativa peruana. Eso es lo que deberíamos buscar. Todos los archivistas que forman parte de las entidades públicas deberíamos participar en esto, ¿no? Este es otro tema. Generalmente no están participando en el desarrollo de estas políticas. Y eso es un punto flaco, porque esta política puede verse solamente desde el punto de vista tecnológico. Y eso sería un grave error para el Estado peruano. Entonces, una propuesta en ese sentido sería establecer un modelo de metadatos mínimos interoperables que tenga que sea viable y realista, que
que solo tenga elementos estrictamente necesarios para todas las entidades públicas sin sobrecargar los sistemas, porque saben que entre más datos, más pesa el archivo, es más costoso el proyecto, etcétera, ¿no? Debe estar diseñado para conectar, asegura que el documento no pierda su valor legal y contextual al viajar de una entidad a otra. En el caso de la interoperabilidad, debe ser viable y realista, debe contener elementos estrictamente necesarios para poder compartir la información, ya sea recibir la información o notificar la información. ¿Y cuáles son esas dimensiones de estos modelos sugerentes que podríamos o que hemos tomado de los modelos internacionales? ¿No? Debería tener 6 dimensiones. La identificación, el ID único, el título, la fecha, la versión, el contexto, en qué se produjo, ¿no? El contexto archivístico, el productor, la función, el procedimiento, la gestión administrativa, el estado del trámite, el plazo, es un procedimiento TUPA o no, es un servicio, quién es el responsable, la seguridad de la información, si cuenta con firma digital, sello de tiempo, historial, el hash, ¿no? La interoperabilidad, que debe tener vocabularios controlados, un glosario, formatos normalizados, la preservación. Se debe garantizar que un formato que se pueda conservar a largo plazo y considerar también las migraciones tecnológicas por la obsolescencia de los soportes. Este modelo, digamos, dentro de la investigación tiene algunas validaciones y tiene correspondencia con la normativa o con la aplicación internacional, ¿no? Como lo hemos señalado. ¿Y cómo podríamos implementar algo así aquí, ¿no? Podríamos primero normalizar los metadatos, hacer un trabajo, ponernos de acuerdo entre entidades públicas, establecer un vocabulario único, un perfil, ¿no? Empezar a definir algunas cuestiones propias de cada entidad y que puedan ser entendidas por otra entidad pública, ¿no? Podríamos empezar por ejemplo, ¿no? Una propuesta sería empezar con los dispositivos legales, ¿no? Actualmente los dispositivos legales siguen viajando en formato impreso. Las altas autoridades siguen firmando los decretos, las resoluciones supremas, etcétera, eh, en formato impreso, ¿no? Podríamos utilizar la PIDE para ir ya un poco descongestionando este tipo de documentos que al final igual se van a tener que imprimir, o sea, los están imprimiendo estos dispositivos legales y podrían ir incorporándose, ya que muchos ministerios, por ejemplo, tienen estos tipos documentales de resoluciones supremas, decretos supremos, ¿no? Podríamos empezar por algo para empezar a ver cómo estamos funcionando, si estamos haciéndolo bien. Entonces, esa implementación se podría dar a nivel institucional y luego a través de la interoperabilidad. Y finalmente, ya que esos dispositivos legales son documentos considerados de valor permanente, van a ser preservados a largo plazo. ¿Qué beneficios se esperan para el Sistema Nacional de Archivos y en general para todas las entidades públicas? Mayor transparencia, ya que podamos garantizar una mejor trazabilidad de la gestión pública y el acceso al ciudadano. Esos documentos que van a tener o que van a garantizar su autenticidad, vamos a poder recuperarlos, ¿no? A través de sus metadatos. La evidencia se va a mantener intacta. Cero pérdida de valor probatorio en declamar expedientes. Eso puede reducir los niveles de corrupción en el país, ya que los expedientes electrónicos no pueden ser manipulados ya que cuentan con un índice digital. Entonces, todos esos metadatos van a estar ahí. Cualquier modificación va a ser detectada. Entonces, toda esa información es importante para mejorar cómo gestionamos nuestros documentos en las entidades públicas. La eficiencia en el uso de las tecnologías de la información, que es la reducción de errores y de duplicidades gracias a estructuras homogéneas, ¿no? Y finalmente, garantizar la preservación documental, la memoria institucional, que es la garantía de poder conservar en nuestros archivos, en este caso digitales, los documentos del Estado a largo plazo, ¿no? Y que las futuras generaciones puedan saber qué pasó en el 2026, por ejemplo.
Bueno, y para terminar mi exposición, ¿no? Algunas conclusiones que vienen de esta exposición. Uno, que los metadatos son la evidencia. No son solo la descripción periférica, son el componente estructural que garantiza la autenticidad en el entorno digital. Existe una convergencia global. Hay digamos, hay una posición acerca que los estándares de la ISO comparten esos principios claros, ¿no? Que los metadatos son muy importantes para la gestión documental. Son la parte inicial y es la parte de la disposición final. Entonces, están en todo el ciclo de vida de los documentos. En el Perú podemos tomar esos modelos para aprovecharlos y no empezar de cero. Y finalmente, lo que va en la conclusión de mi investigación es que los metadatos, así como el uso de la interoperabilidad, son parte de una política pública archivística que debe ser asumida por el Estado peruano a fin de garantizar la preservación de los documentos archivísticos durante todo su ciclo vital. Y la interoperabilidad en este caso no es solo un requisito técnico del área de TI, es una decisión del Estado para gobernar la información. Todo lo que viene a ser gobernar, decisión del Estado, toma de decisiones, es parte de la política del Estado peruano. Algunas recomendaciones que podríamos dar, ¿no? A nivel técnico sería emitir este perfil de metadatos archivísticos interoperables mínimos que debería tener el Estado peruano, que debería ser obviamente de cumplimiento obligatorio, ¿no? Que tendría que tener todas estas fases de implementación que hemos detallado, porque eh, todo se debe hacer de forma paulatina, ¿no? Podríamos empezar por los ministerios, luego gobiernos regionales y luego gobiernos locales. Deberíamos articular, integrar las agendas de la Política Nacional de Archivos con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Eh, no sé si yo o muchas personas hemos visto que ante la ausencia de la emisión de lineamientos técnicos sobre la materia, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital asumió en muchos sentidos ese papel, ¿no? Y tampoco se tomó en algunas oportunidades en cuenta al Archivo General de la Nación al ser el ente rector en esta materia. Pero todavía no es tarde, todavía podemos o todavía pueden trabajar en conjunto, articular esfuerzos para poder establecer estos criterios mínimos que necesitamos o que necesitan las entidades públicas para poder empezar a ordenar sus documentos. La primera ponente habló que a inicio de la pandemia empezábamos a firmar con, con una firma escaneada, ¿no? Y así quedó, eran esos documentos. El documento, muchos de esos documentos en físico no están, simplemente están en el SGD, pero ese documento es una copia simple digital, digital avanzada, ¿no? Y hemos ido avanzando también en SGDs que solamente han primado los tipos documentales, una organización por tipo documentales. Tú puedes encontrar el tipo documental, pero cuando te piden el expediente completo, tienes que buscar, armar la historia de toda esa trazabilidad. Y los SGD están funcionando actualmente así en el Perú. Entonces, algo hay que hacer. Hay mucho por hacer por parte de los archivistas, todos los estudiantes de la Escuela Nacional de Archivística tienen mucho por hacer, todos aquellos que nos dedicamos a esta hermosa profesión, eh, podemos todavía aportar, agregar valor público, empezando a meternos, a insertarnos en esta problemática, porque es un problema no del futuro, es un problema ya del presente. Ya hemos tenido como 5 o 6 años de producción documental que están almacenadas en los SGD y que en algún momento van a tener que empezar a organizar. ¿Por qué? Porque no hemos estructurado datos,
no hemos establecido la organización por series documentales, no hemos establecido plazos de retención. Entonces, hay un problema ya en este momento que se está dando en las entidades públicas. También en el tema de actualizar pues, compras, exigir criterios archivísticos de interoperabilidad, cuando alguien quiere adquirir pues, software estatales, ¿no? Eh, en algunas entidades piensan que solucionan el problema solamente generando más sistemas, ¿no? Y hay entidades que tienen una cantidad enorme de sistemas y su conservación de esos sistemas es costoso, porque esos datos, el almacenamiento de datos es costoso. Y entre más sistemas tienes, más datos almacenas, y lo peor es que cada sistema ha sido construido en un lenguaje con conceptos distintos al otro, entonces no están conversando. Y luego todo eso va a ir al archivo y el archivero va a tener que ir sacar de cualquier parte para poder armar expedientes. Entonces, lo que se quiere es que si es desarrollo propio, adquisición o un software público, ¿no? Empecemos ya a estructurar software estatales que converjan y que puedan tener lenguajes comunes para que no sea difícil su interconexión, su interoperabilidad, ¿no? Luego, cuando ya lo pongan en producción. Finalmente, capacitar, crear programas de certificación conjunta para informáticos y archivistas. Esto es un tema multidisciplinario. No es solamente un tema de ingenieros, no es un tema de abogados, no es solo un tema de archivistas, es un tema multidisciplinario donde nos tenemos que sentar a la mesa y ponernos de acuerdo. Y para los estudiantes, lo que están investigando sobre temas de archivística, a partir de esta investigación, una validación empírica de esos modelos, ese modelo mínimo de metadatos interoperables, que puede ser aplicado en municipalidades, en ministerios, ya investigaciones aplicadas. Uso de otras tecnologías como blockchain para una trazabilidad absoluta. Y también lo que está en boga actualmente es el impacto de la inteligencia artificial generativa en la clasificación de documentos. Y voy a terminar mi participación señalando que los documentos electrónicos son la memoria del Estado. Los metadatos son la garantía de que esa memoria seguirá siendo auténtica, íntegra y accesible. Si queremos una transformación digital sostenible, debemos construirla sobre una política archivística sólida y un lenguaje documental común para todo el país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Félix Alberto Atúncar Quispe por su excelente exposición, sobre todo por una serie de reflexiones sobre una problemática que ya se vive, ¿no? En el día a día. Bien, vamos a empezar. Acto seguido pasaremos a la segunda fase de ronda de preguntas. Iniciando esta ronda de preguntas, las cuales hemos recogido de los comentarios del Facebook, daré lectura a algunas de ellas. En este caso, las preguntas, solo va a ser una pregunta por ponente por temas de tiempo y sí les pediría las respuestas así bien bastante concretas. Esta pregunta va dirigida a la doctora María José Bravo. ¿Qué medidas básicas debería implementar una institución que recién inicia la gestión de documentos archivísticos digitales o documentos electrónicos para proteger estos documentos que ya está produciendo, está generando? ¿No? Muy bien. Buenas noches, muchas gracias por la pregunta. Primero que todo, sí, es algo muy importante tener presente que los documentos electrónicos deben adherirse al cuadro de clasificación institucional, porque hay situaciones, hay instituciones que lo toman como aislado, ¿no? Entonces, los documentos, primero, adherirse a los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación, tablas de plazos de conservación. Sobre esta base, para aquellos documentos, obviamente que vayamos a mantenerlos con carácter permanente, pues también tenerlos presentes en el análisis de la gestión de riesgos. Ahora, ya dentro de la gestión de riesgos vienen los aspectos de seguridad, porque seguridad no solamente tiene que ver con tecnologías de la información, seguridad de la información es global.
es decir, la información en formato físico y el electrónico también, ¿sí? Entonces, estos puntos son fundamentales. Y otra parte también que debo destacar son las políticas, que eso también muchas instituciones no tenemos. Entonces, políticas, procedimientos, planes de contingencia. Entonces, toda esta situación, todas estas situaciones son muy relevantes e importantes a la hora de pensar en la seguridad del documento digital y también, por supuesto, del físico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, ¿no? Una entidad que recién inicia, pues, a implementar la gestión archivística digital, es necesario, pues, que inicie por lo básico que son los instrumentos archivísticos, como el cuadro de clasificación, ¿no? Para los que tienen la suerte de recién iniciar la gestión archivística digital y a la par puedan hacerlo, porque hay otros que a la fuerza, como en la época del COVID, que a la fuerza nos tiraron de cabeza a la piscina de la gestión archivística digital, ¿no? Así Bien. es. Esta pregunta, la siguiente pregunta va para la magíster María Eugenia Viloria Ortín. Eh, ¿Qué instrumento de gestión documental recomendaría fortalecer primero en una entidad que inicia su transformación digital? Bueno, ante todo, bueno, lo fundamental es el programa de control de documentos archivísticos, porque además también, como decía Félix, si no tienes cuadro de clasificación y los plazos de retención y las tablas de control de acceso, ningún sistema va a garantizar ni la confiabilidad, no va a ser ni confiable, ni va a garantizar la confidencialidad, no va a poder garantizar la cadena de custodia. Es decir, no tienes sistema de gestión documental. Tienes un lugar donde lanzan los documentos desordenados. Y ese mismo desorden que tenemos, que posiblemente tengamos en los archivos o a lo mejor en algún baño con cajas de documentos metidos, escondidos, es lo que estamos generando nosotros en nuestros servidores. Entonces, fundamental, programa de control de documentos archivísticos y luego la consolidación de un sistema verdadero de gestión documental que considere toda la ciclo vital del documento, en el cual no intervengan sistemas externos, sino que todo esté debidamente trazado dentro del mismo sistema, de modo que no haya ningún tipo de vulneración ni de la integridad ni de la autenticidad de los documentos. Pero fundamentalmente el PCDA. Bien, sí, efectivamente, ¿no? El PCA es fundamental para poder llevar esa transformación digital. Lo cierto es que, claro, en la actualidad los SGDs no consideran de repente este metadato de la serie documental, ¿no? Independientemente de que algunos sistemas, algunas mesas de partes, tienen ahí para seleccionar la serie documental a la que ingresa, ¿no? El documento, pero propiamente en el sistema no, todavía no están incorporados, ¿no? Bien, esta siguiente pregunta es para el doctor Félix Alberto Atúncar Quispe. Eh, desde su experiencia, ¿qué aspectos considera prioritarios para orientar el desarrollo de una política pública en materia archivística frente a los retos de la transformación digital, ¿no? Habida cuenta de que a la actualidad no hay una política nacional de archivos, ¿no? Aprobada, me refiero. Sí, es algo que, claro. Sí, en realidad, por definición, la política pública de archivos no está aprobada, pero, digamos, tenemos un gran bagaje de normativa del Sistema Nacional de Archivos que podemos asumirlo como lineamientos básicos para el Estado peruano. En este caso, digamos, una recomendación fundamental es el papel o el rol del Archivo General de la Nación como ente rector, ¿no? Dentro de su participación en la transformación digital del Estado peruano. Lo ha ido asumiendo con este proyecto del Repositorio Archivístico Nacional. Es importante, es algo que ya estaba establecido en el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, pero que todavía no ha aterrizado en algunos lineamientos básicos, por ejemplo, el lineamiento del expediente electrónico, del documento electrónico, establecido que se normen, y creo que le dieron un plazo de 180 días en el reglamento para hacerlo, pero hasta el momento no se ha dado. Y con eso muchas entidades públicas no han podido avanzar tampoco. Entonces, es
algo que si uno va y les consulta a los profesionales que trabajan en esas entidades públicas, es que están esperando justamente esos lineamientos, ¿no? La normativa es fundamental, pero también, como les decía, que empiecen a contar con los profesionales de la archivística en entidades públicas, en llamado Comité de Gobierno y Transformación Digital, donde se toman las decisiones para la implementación de tecnologías de la información, ¿no? Y que felizmente actualmente la Oficina de Atención al Ciudadano, o la que haga a sus veces en las entidades públicas, lo está haciendo, ¿no? Ese es un buen elemento, pero todavía necesitamos que la parte técnica archivística se incorpore. Y finalmente, ¿no? Lo que viene haciendo la Escuela Nacional de Archivística con esta formación a nivel nacional, ¿no? En algunas zonas, a nivel virtual, es importante. Necesitamos más profesionales en archivística, ya que tenemos más de 3.000 entidades públicas y en todas ellas necesitamos profesionales de archivos. Entonces, eso para comenzar, podríamos decir que serían elementos fundamentales para contar con una política pública de archivos eh, fuerte, sólida, y que luego ya empiece a tomar retos como el tema de establecer los metadatos, ya establecer repositorios archivísticos institucionales, la implementación de los expedientes electrónicos en entidades. Yo creo que con ello podemos dar grandes pasos y creo que estos 5 años serían importantes que se hagan. Gracias. Efectivamente, ¿no? Hace falta algunos lineamientos específicos sobre, por ejemplo, el perfil de metadatos mínimos, ¿no? Y una serie de normativas que son encargos no solamente del decreto supremo, sino también de otras normas, ¿no? Actualmente la GENI viene trabajando en la actualización del reglamento de la 25323 y claro, ello también dará lugar a una serie de normas relacionadas con la gestión del expediente electrónico. Actualmente también el AGEN está coordinando con la PCM, ya sea a través de documentación o a través de reuniones, con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y esperamos que en el corto plazo también se puedan ver resultados tangibles en normativa y específica, ¿no? Sobre todo. Bien, de esta manera hemos llegado al final de la conferencia y queremos agradecer nuevamente a nuestros tres ponentes por sus destacadas exposiciones, así como también a todas las personas que nos han acompañado y asistido en esta transmisión en vivo por el Facebook Live y la Escuela Nacional de Archivística y también el Facebook del Archivo General de la Nación. A todos ustedes les informamos que quienes deseen la certificación de la presente conferencia por 3 horas académicas deberán registrarse y completar sus datos personales en el formulario de asistencia, el cual estaremos fijando en los comentarios del chat del Facebook en la transmisión en vivo. Finalmente, les extendemos una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales y de esta manera puedan estar informados de los próximos eventos académicos, conferencias y cursos de capacitación que venimos ofreciendo a nuestra comunidad académica, así como también quedan cordialmente invitados a nuestra siguiente conferencia a realizarse el día jueves 27 de agosto, que lleva el título Preservación documental en contextos climáticos extremos, sierra y selva. No te lo pierdas. Los esperamos. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas Muchas noches. Gracias. gracias. Un gusto. No. Buenas noches, gracias.